La historia de la riqueza humana no comienza con imperios, ni con bancos, ni con el oro acuñado en manos de reyes. Comienza en los desiertos y en las llanuras donde el hombre aprendió a negociar con ganado, con aceite, con granos, con piedras preciosas. Y en esas arenas del tiempo, emerge una pregunta que resuena aún hoy. ¿Qué significa ser rico a los ojos de Jehová y de los hombres? ¿Es la abundancia de posesiones el verdadero tesoro, o es la capacidad de permanecer en la memoria eterna lo que corona a los poderosos? La Biblia, ese relato que une la voz de Dios con la historia de los hombres, nos habla de gigantes de la fe, pero también de gigantes de la fortuna. Hombres que acumularon poder material, influencia y respeto, a veces en medio de guerras, a veces en medio de silencios sagrados. 10 hombres cuyas riquezas fueron tan inmensas que sus nombres aún brillan como joyas en las páginas de la Escritura. Esta es su historia. El primero de ellos surge en los albores de la humanidad, Abraham. Un nómada en apariencia, pero un rey en esencia. Su vida comenzó sin un trono y sin murallas, solo con la voz de un Dios invisible que lo llamó a dejar su tierra y marchar hacia lo desconocido. Abraham no recibió de inmediato oro ni ganado, recibió una promesa, y la promesa era más valiosa que cualquier tesoro. Pero con el paso de los años, esa promesa se tradujo en riqueza tangible, rebaños incontables, siervos fieles, tiendas que se multiplicaban como pequeñas ciudades ambulantes. Su nombre se expandió por Canaán como sinónimo de prosperidad. Los reyes lo miraban con respeto, los pueblos lo temían, y aun los enemigos reconocían su poder. Abraham era rico no solo en bienes, sino en visión. Su riqueza nacía de la obediencia a Jehová, que convirtió la fe en oro y la esperanza en ganado. Su hijo Isaac heredó más que tierras y animales. Heredó una bendición que se manifestaba en abundancia sin esfuerzo aparente. Donde él cavaba pozos, brotaba agua, donde sembraba, la cosecha se multiplicaba al 100 por 1. Era un hombre tranquilo, no guerrero ni conquistador, pero su prosperidad desató envidias tan grandes que los filisteos lo expulsaban una y otra vez. Sin embargo, Isaac volvía a levantarse, y cada vez con más riqueza que antes. Su fortuna no provenía de conquistas sangrientas, sino de la perseverancia y la certeza de que lo bendecido por Dios no puede ser destruido por hombres. Jacob, el tercero en esta línea, representa la astucia como herramienta de riqueza. Su vida fue un laberinto de engaños, luchas internas y conflictos familiares. Huyó de su hermano Esaú, trabajó bajo la sombra de su tío Labán, y durante años pareció ser un hombre sin herencia. Pero Jacob poseía algo distinto, inteligencia estratégica, una mente capaz de doblar las circunstancias a su favor. Sus rebaños se multiplicaron bajo métodos ingeniosos, y poco a poco se convirtió en un patriarca de riquezas incalculables. Cuando regresó a Canaán, ya no era el fugitivo con miedo, sino el príncipe de un clan numeroso, cargado de bienes, siervos y autoridad. Jacob nos enseña que la riqueza puede ser fruto de la lucha, de la astucia y del sacrificio. Siguiendo el hilo de esta genealogía, aparece Job, un hombre que no pertenecía al linaje de Abraham, pero cuya riqueza estremecía a todo el oriente. Job era dueño de miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Sus campos eran vastos, sus siervos numerosos, su influencia desbordante. Era considerado el hombre más rico de su tiempo. Pero lo más asombroso no era la magnitud de sus posesiones, sino cómo reaccionó cuando las perdió todas. Job cayó en desgracia, despojado de bienes, hijos y salud. Y aun en la ceniza, siguió proclamando la soberanía de Jehová. Lo que distingue a Job no es solo su prosperidad inicial, sino su capacidad de ser reconstruido desde las ruinas. Al final, su riqueza se duplicó, y su historia quedó como un testimonio eterno de que la verdadera abundancia se mide en fidelidad antes que en tesoros. El tiempo avanza y nos lleva al Egipto de los faraones, donde un hebreo esclavo se convertiría en el hombre más poderoso después del rey. José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, se levantó gracias a un don único, la sabiduría para interpretar sueños. En tiempos de hambre, José supo transformar el caos en oportunidad. Administró los recursos de Egipto con tal brillantez que todo el mundo acudía a él para sobrevivir. Su riqueza no consistía en propiedades personales, sino en el control absoluto de los bienes de una nación entera. José encarna la riqueza que no se mide en cuentas privadas, sino en la capacidad de gobernar sobre el destino de pueblos enteros. Su nombre es sinónimo de administración, estrategia y visión a largo plazo. Más adelante surge uno de los reyes más célebres de la historia, David. Un pastor de ovejas que,
con una honda en la mano, derrotó al gigante Goliat y abrió el camino hacia el trono de Israel. David acumuló tesoros provenientes de conquistas militares, oro, plata, bronce, ciudades enteras. Pero su riqueza más duradera fue la confianza que inspiraba en su pueblo y la unificación de las tribus bajo un solo reino. En su reinado, la riqueza material se mezclaba con la riqueza espiritual. Cantaba salmos a Jehová mientras contaba los tesoros del templo. Su grandeza estaba en la fusión de lo humano y lo divino, guerrero, poeta, rey y servidor de Dios. De David pasamos a su hijo, Salomón, el hombre cuya riqueza y sabiduría se convirtieron en proverbiales. Ningún rey en la historia de Israel fue tan opulento. Sus palacios resplandecían con maderas finas, marfil y oro. Su trono era de marfil cubierto de oro puro, y el templo que levantó para Jehová fue una maravilla sin igual. Las naciones venían a escucharlo y a contemplar su esplendor. Reinas y reyes le traían tributos deslumbrantes. Su sabiduría atraía admiración, pero también su fortuna deslumbraba como el sol del mediodía. Salomón representa la cumbre del poder material y cultural de Israel, el punto en el que un reino pequeño se volvió faro del mundo antiguo. Pero no todos los ricos de la Biblia fueron reyes o patriarcas. Hubo también comerciantes y hombres de negocios como el rey Acab, cuyo reino de Samaria prosperó materialmente, aunque su riqueza estuvo manchada por la idolatría y la injusticia. O personajes como Nabal, un hombre de fortuna inmensa que poseía miles de ovejas y cabras, pero cuya necedad lo llevó a perderlo todo. Su historia nos recuerda que la riqueza sin sabiduría es un castillo construido sobre arena. Cada uno de estos hombres, desde Abraham hasta Salomón, desde Job hasta Nabal, construyó su fortuna de manera distinta, por obediencia, por astucia, por conquista, por sabiduría, o incluso por testarudez. La Biblia no presenta la riqueza como un camino uniforme, sino como un espejo de las decisiones y los corazones. Algunos usaron su abundancia para engrandecer el nombre de Jehová, otros para ensuciarlo. Pero todos dejaron huella en la historia humana. El eco de sus vidas sigue resonando hoy. ¿Qué es, entonces, la riqueza verdadera? ¿El oro que brilla en las manos, o la historia que se inscribe en la eternidad? La historia de los hombres más ricos de la Biblia no es una línea recta, sino un mosaico de triunfos y fracasos, de coronas bañadas en oro y corazones desgastados por la ambición. En la primera parte vimos cómo Abraham, Isaac, Jacob, Job, José, David y Salomón levantaron fortunas tan vastas que sus nombres aún retumban. Pero la riqueza, en la Escritura, no siempre brilla con la misma luz. A veces es noble y generosa, a veces es turbia y condenatoria. En este segundo tramo nos adentramos en las sombras y contrastes de otros hombres que también fueron poderosos, pero cuya fortuna terminó siendo prueba, sentencia o legado ambiguo. Uno de esos nombres es el de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Aunque no era hebreo, su figura ocupa páginas proféticas de la Biblia. Su riqueza fue monumental, al punto de transformar su ciudad en la capital más esplendorosa del mundo antiguo. Los jardines colgantes, las murallas que parecían tocar el cielo, los templos bañados en oro, eran testimonio de su poderío. Nabucodonosor encarnaba la ambición desmesurada, un hombre que conquistaba reinos, que humillaba naciones y que podía transformar pueblos enteros en vasallos de su corona. Sin embargo, la Biblia no lo recuerda solo por su fortuna, sino por el momento en que, embriagado de orgullo, proclamó que toda aquella gloria era fruto de su propia mano. Fue entonces cuando Jehová lo humilló, quitándole la razón, haciéndolo vagar como bestia entre los campos. Su riqueza lo llevó al delirio, y su delirio lo despojó de la humanidad. Al final fue restaurado, pero con la enseñanza de que ningún trono, por alto que sea, puede rivalizar con la soberanía del Altísimo. Más cerca del pueblo de Israel encontramos la figura de Nabal, un hombre cuya fortuna estaba en el ganado. Miles de ovejas y cabras pastaban en sus campos, administradas con la dureza de su carácter. La Biblia lo describe como rico, pero también como necio. Su necedad quedó expuesta cuando David, aún fugitivo, le pidió provisiones a cambio de la protección que le había brindado en el desierto. Nabal, en un acto de arrogancia, lo insultó y negó. Fue su esposa, Abigail, quien con inteligencia y humildad evitó un derramamiento de sangre. Pero Nabal, al enterarse de lo ocurrido, quedó paralizado de miedo y murió. Su riqueza no lo salvó, de hecho, fue su ruina. La historia de Nabal resuena como advertencia. El oro sin sabiduría es un peso que aplasta, no un tesoro que eleva. En contraste, hallamos a Boaz,
un hombre rico de Belén, cuya fortuna estaba en campos y granos. Boaz no era rey ni guerrero, pero su riqueza brillaba con nobleza. Cuando Ruth, la mujer moabita, recogía espigas en sus tierras, Boaz mostró compasión y generosidad. No vio en ella a una extranjera, sino a un alma digna de respeto. Al desposarla, Boaz no solo aseguró la prosperidad de su linaje, sino que se convirtió en parte del árbol genealógico que daría origen al rey David y, mucho más adelante, al Mesías. La riqueza de Boaz no se mide en cifras ni en inventarios, sino en la trascendencia de sus decisiones. Él encarna al hombre que usa su fortuna como instrumento de justicia y misericordia. Luego está el rey Ezequías, un monarca cuya piedad lo distinguió entre los reyes de Judá. Bajo su reinado, las arcas del templo se llenaron, las ciudades se fortalecieron, y la prosperidad floreció tras tiempos oscuros. Era rico en oro y en respeto, pero su historia tiene un giro inquietante. Cuando embajadores de Babilonia visitaron Jerusalén, Ezequías, movido por orgullo, les mostró todos sus tesoros, plata, especias, armas, almacenes secretos. Lo que él consideró un despliegue de grandeza fue, en realidad, una sentencia. El profeta Isaías le advirtió que aquel día de vanidad sellaba el futuro, Babilonia vendría, y todo lo que Ezequías había mostrado sería saqueado. Su riqueza, que debía ser símbolo de gratitud, se convirtió en semilla de conquista. No podemos olvidar al rey Acab, gobernante de Samaria. Sus riquezas eran notorias, palacios, ejércitos, viñedos, alianzas. Pero Acab no supo usar su fortuna para bien. Gobernaba con mano dura, y su esposa Jezabel alimentaba la idolatría y la injusticia. La historia de Nabot y su viña es el ejemplo más claro. Acab deseó aquella pequeña heredad, y Jezabel, con intriga y sangre, se la entregó. Acab reinaba sobre vastas riquezas, pero su codicia no tenía límite. Esa avaricia manchó su nombre y lo convirtió en ejemplo de cómo la abundancia puede degenerar en corrupción cuando se aparta de la justicia. A su lado, aunque en un terreno distinto, resuena la figura de Creso, conocido en la historia secular como rey de Lidia, pero que algunos eruditos vinculan con referencias indirectas a fortunas semejantes mencionadas en contextos bíblicos. Su riqueza era tan desbordante que el oro se convirtió en medida de su nombre. No obstante, como tantos otros, aprendió que las fortunas humanas son frágiles ante los giros del destino y la voluntad divina. Más adelante, el Nuevo Testamento nos presenta otros personajes cuya riqueza tenía tintes diferentes. Uno de ellos fue Zaqueo, jefe de publicanos y hombre acaudalado en Jericó. Su fortuna provenía de impuestos, un oficio detestado por el pueblo, pues los publicanos eran vistos como traidores que se enriquecían a costa de sus propios hermanos. Zaqueo era odiado, despreciado, y su riqueza no le traía paz. Pero un día, al ver pasar a Jesús, subió a un sicómoro para poder contemplarlo. Ese encuentro transformó su vida. De pronto, el hombre que había acumulado injusticia comenzó a repartir la mitad de sus bienes a los pobres, y la restitución cuádruple a los defraudados. La riqueza de Zaqueo no desapareció, pero se purificó, convirtiéndose en herramienta de redención. También está el joven rico, aquel que corrió hacia Jesús preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Era un hombre que poseía muchas riquezas, pero cuyo corazón estaba atado a ellas. Cuando Jesús le pidió que vendiera todo y lo diera a los pobres, no pudo hacerlo. Su fortuna era su cárcel. En él encontramos la paradoja más cruda, tenerlo todo, y al mismo tiempo, no poseer lo más importante. Y no podemos dejar fuera al rey Herodes el Grande, cuyo poderío económico lo convirtió en arquitecto de ciudades y templos. Su reino estaba lleno de obras colosales, el puerto de Cesarea, fortalezas como Masada, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Herodes fue rico como pocos, pero su ambición y su paranoia lo convirtieron en un tirano temido. Mandó matar a miembros de su propia familia y fue responsable de la masacre de los inocentes en Belén. Su riqueza le dio poder, pero también le entregó a la historia como símbolo de crueldad. Así, en este segundo recorrido, vemos un abanico aún más amplio, desde reyes que gobernaban imperios hasta hombres sencillos con campos y ganado, desde sabios como Boaz hasta necios como Nabal, desde administradores como Ezequías hasta recaudadores como Zaqueo. Todos ricos, todos poderosos en su tiempo, pero no todos iguales en legado. Algunos son recordados como ejemplos de fe y generosidad, otros, como advertencias contra la soberbia, la codicia y la injusticia. La Biblia no condena la riqueza en sí misma, ni la glorifica como fin último.
La presenta como prueba, como herramienta y como espejo. En las manos de Abraham, fue bendición. En las manos de Salomón, esplendor y también fragilidad. En las manos de Acab o Herodes, corrupción. La pregunta que atraviesa las páginas sigue viva. ¿Qué haces con lo que posees? ¿Qué huella dejas con lo que acumulaste? Las riquezas de los hombres son como ríos. Algunos fertilizan la tierra, otros se pierden en desiertos, y unos cuantos arrastran todo a su paso hasta desaparecer en el mar. La Biblia, en su vasto tapiz de narraciones, nos muestra a los hombres más ricos no solo como coleccionistas de bienes, sino como espejos del corazón humano frente al oro, la tierra y el poder. Hemos recorrido sus vidas, desde Abraham hasta Herodes, desde Boaz hasta Zaqueo, desde Job hasta Salomón. Pero más allá de los nombres y los inventarios, hay una lección que se eleva como montaña. La verdadera riqueza no se mide en monedas ni en rebaños, sino en el legado eterno que deja cada vida. Volvamos a mirar, uno por uno, a esos gigantes. Abraham, patriarca de pueblos, construyó su fortuna en base a fe y obediencia. Su riqueza no fue solo el oro que brillaba en sus tiendas, sino la promesa que se convirtió en nación. Isaac, con su cosecha centuplicada, nos mostró que la prosperidad florece allí donde el hombre siembra con paciencia y confía en Jehová. Jacob, con su astucia y lucha, enseñó que a veces la riqueza se arranca de la vida con sudor, lágrimas y estrategias, pero que al final lo que cuenta no es solo lo ganado, sino el carácter forjado en la prueba. Job, el más rico del Oriente, dejó claro que la riqueza más profunda no está en lo que se posee, sino en la fidelidad que resiste el fuego de la pérdida. Su vida es un monumento a la resiliencia, a la esperanza que renace incluso cuando todo se reduce a cenizas. José, administrador de Egipto, demostró que la verdadera grandeza está en convertir la abundancia en salvación, en usar los tesoros no para engrandecerse, sino para preservar vidas. David, el rey poeta, nos recordó que la riqueza que se gana con espada y estrategia puede unir un pueblo, pero que el mayor tesoro de un hombre está en su conexión con lo eterno, en canciones que atraviesan generaciones. Salomón, en cambio, brilló con esplendor incomparable, pero también nos advirtió que la abundancia sin límites puede oscurecer la sabiduría. Su trono de oro fue majestuoso, pero su corazón, dividido por amores extranjeros, mostró que incluso la riqueza más gloriosa puede convertirse en fragilidad. Después de ellos, otros nombres quedaron marcados por sus fortunas. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, levantó imperios que parecían eternos, pero terminó comiendo hierba como bestia. Su riqueza nos enseña que ningún poder humano puede desafiar la soberanía divina. Nabal, con miles de ovejas, murió como necio porque no supo reconocer la oportunidad de la generosidad. Su nombre, borrado en la arena del tiempo, nos advierte que acumular sin sabiduría es construir sobre viento. En contraste, Boaz se alzó como ejemplo de nobleza, usó su riqueza para restaurar la dignidad de una extranjera y terminó inscrito en el linaje de reyes y profetas. Ezequías, rico en tesoros y fe, cayó en la tentación del orgullo al mostrar lo que debía guardar en secreto, y con ello sembró la futura ruina de Judá. Acab, con palacios y viñedos, reveló que la codicia puede manchar cualquier trono, y su memoria quedó asociada con injusticia y sangre. Herodes el Grande, constructor de ciudades, dejó monumentos de piedra que aún sorprenden, pero su nombre quedó sellado con crueldad y paranoia. Su riqueza fue su arma y su maldición. Zaqueo, por su parte, transformó la suya en puente de redención. Pasó de ser odiado como recaudador a ser recordado como hombre que devolvió lo robado y repartió con generosidad. El joven rico, en cambio, nos mostró el rostro más triste de la riqueza, tenerlo todo y, sin embargo, marcharse vacío porque no pudo soltar lo que lo ataba. 10 hombres, 10 destinos. Unos usaron sus riquezas como semillas de esperanza, otros como espadas de opresión, y otros las dejaron escapar como arena entre los dedos. La lección de todos ellos se entrelaza en una misma verdad: la riqueza no es un fin, es una prueba. Jehová, al permitir abundancia en las manos de los hombres, no los juzga por cuanto poseen, sino por lo que hacen con ello. Abraham compartió con reyes y rescató cautivos, Job soportó pérdidas y demostró fidelidad, José administró para salvar al hambriento, Boaz dio refugio a Ruth, Zaqueo restituyó con alegría. Ellos nos muestran que la riqueza puede ser bendición cuando se convierte en servicio. Nabucodonosor, Acab, Nabal, Ezequías y Herodes, en cambio, revelan que el oro puede volverse cadena, que el poder puede volverse locura,
y que la abundancia puede ser la antesala de la ruina. La pregunta que inició este relato vuelve ahora con más fuerza. ¿Qué significa ser rico a los ojos de Dios? La respuesta no está en las cifras, sino en la eternidad. El oro se oxida, los palacios se derrumban, los rebaños mueren, las ciudades arden. Pero las decisiones, las obras de justicia, la generosidad y la fe, trascienden. Ser rico, según la Biblia, es ser dueño de un corazón íntegro, capaz de usar lo temporal para sembrar lo eterno. Hoy, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos imperios financieros, fortunas digitales y nombres que encabezan listas de multimillonarios, la enseñanza sigue intacta. La riqueza más grande no es la que aparece en los registros bancarios, sino la que perdura en la memoria de la humanidad y en la mirada de Jehová. Los 10 hombres más ricos de la Biblia son recordados no solo por lo que tuvieron, sino por lo que hicieron con ello. Y esa es la vara con la que la historia y el cielo miden a los hombres. Así, al cerrar este recorrido, la voz de las Escrituras resuena con un eco que atraviesa los siglos. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si el tesoro está en oro y tierras, la vida se desvanece con ellas. Pero si el tesoro está en obediencia, generosidad y fe, entonces el hombre es verdaderamente rico, aunque las arcas estén vacías. Los hombres más ricos de la Biblia nos dejan un legado doble, advertencia y esperanza. Nos advierten contra la idolatría del oro, contra la soberbia que devora reinos, contra la codicia que corrompe. Pero también nos ofrecen esperanza, que la riqueza usada con justicia puede cambiar destinos, que un corazón dispuesto puede transformar fortunas en bendiciones, y que incluso los más poderosos pueden aprender que el verdadero trono pertenece a Jehová. La historia concluye, pero la pregunta permanece abierta para cada generación. ¿Qué harás con tus riquezas, sean grandes o pequeñas? ¿Serás como Abraham, sembrando promesas, como Boaz, restaurando vidas, como Zaqueo, transformando errores en redención? ¿O serás como Acab, Nabal o Herodes, cuyas fortunas se convirtieron en sombras? El juicio final de la riqueza no lo dicta la balanza de los hombres, sino la mirada eterna del Creador. Y en esa mirada, los verdaderos ricos no son los que más acumularon, sino los que supieron entregar, servir y amar. Así termina esta travesía por las vidas de los 10 hombres más ricos de la Biblia. Un viaje de caravanas y palacios, de campos dorados y tronos relucientes, pero también de lágrimas, pruebas y redenciones. Porque en cada historia, escondida entre rebaños, tesoros y coronas, late la misma enseñanza: el oro es polvo, pero la fidelidad es eterna.